Hola, espero que estés teniendo un muy buen día domingo, que es 1 de marzo. Así que, bueno, me gustaría compartir unas experiencias en relación a lo que ha sido, lo que yo he vivido al momento de el aprender de mentoras, como también de trabajar con hombres más conscientes. Y lo primero que me gustaría comentar en relación a este punto de que, bueno, hay como una idea en el tema mucho más cultural de que, por ejemplo, los hombres son como de Marte y las mujeres son de Venus, por decirlo de alguna manera. Entonces unas personas son como mucho más de un estilo más racional y las otras son quizás como mucho más emotivo, cambiante y que va como variando. Lo cual es una forma que viene desde determinados momentos del desarrollo de las personas. Y de esto, bueno, si nosotros viéramos, tanto el hombre como la mujer tienen la capacidad de el estudiar, del aprender, el tener emociones, el sacar esas asociaciones lógicas, el poder conectar con otras personas, tener una propuesta propia, el lograr conectar y sentirse como parte de lo que es este tema del todo, la naturaleza. Y respecto a esto, bueno, hay cierta evidencia que muestra que, por ejemplo, está la carrera de hombres y de mujeres, que cuando se pueden desarrollar, tienen su desarrollo profesional, y que marca la diferencia entre que una persona tenga determinado grado más de éxito que de otro. En realidad no va en un tema de si nació hombre o nació mujer, o vive en eso o vive en lo otro, sino que hay evidencia que muestra que es principalmente por aspectos asociados a lo que es la crianza. Porque se asocia de que determinada persona, que en este caso generalmente hasta el día de hoy ha sido la mujer, por determinado rol tiene que dedicarle y tomar ciertas responsabilidades o consideraciones respecto a lo que tiene que hacer o lo que no, y por eso de alguna forma tiene que postergar o tomar distancia de lo que se va estableciendo. Pero igual se ha mostrado de que puede lograr el mismo cantidad de premios, el mismo cantidad de reconocimiento, de posiciones de social en temas de desarrollo de carrera. Y no tendría tanto relación con este aspecto si es hombre o mujer, por decirlo de alguna manera. Pero sí, bueno, igual hay temas sociales, estamos en un medio que tiene determinadas como ideas. Pero si eso fuera así, ninguna mujer habría tenido éxito en la vida, o todos los hombres también habrían sido increíblemente relevantes a lo largo de la historia de la humanidad. No, no va tanto por eso, al parecer. Entonces, bueno, a mí me gustaría compartir mi experiencia, por ejemplo, en el mundo de la ciencia, donde yo tuve la posibilidad de trabajar con académicas, con doctoras, y varias veces ocurría, por ejemplo, que tú tenías las investigaciones, y en realidad esto es algo que siempre comento. Y tú, por decirlo, tú lees una investigación y dice un apellido como no sabía que podría decirle como Zaragoza. Y entonces, porque lee Zaragoza.a, tú interpretas que eso lo hizo un hombre propiamente tal. Y en realidad no tiene relación con eso. Es un tema de que eso es como un sesgo que existe en temas de género, porque por el hecho de que aparezca un apellido, tiene que ver con uno o con otro. O el hecho de que también se asocia de que también tienen como un cierto liderazgo como mucho más empático, mucho más comprensivo, flexible, y tampoco yo podría decir que quizás es lo mismo. Porque en realidad yo he conocido mujeres muy sensibles, muy amables, muy atentas, muy consideradas, pero también he visto otras que en verdad no he visto mucha capacidad de conexión con los demás, ni mucha valoración del otro o de un pensar más allá, sino que están constantemente enfocadas en lo que quieren lograr. Y entonces no necesariamente son colaborativas ni tampoco son empáticas. Entonces de esto, bueno, yo también no es que tenga una ideas como de uno con otro, porque de alguna forma por ejemplo, yo valoro bastante a lo que son el liderazgo femenino, puesto como muy importantes, porque si lo hace bien, porque uno no se lo va a reconocer. Lamentablemente hay personas que creen que por el hecho de que ciertas personas son, o por el solo hecho de ser hombre, sí o sí merece como un reconocimiento de por sí, o es como algo más natural, que en verdad no debería ser como tan como tal.
Y además, bueno, yo también he tenido como bueno, mi experiencia con hombres más conscientes, que en realidad son hombres que, por decirlo, pueden escuchar y sin perder autoridad, son personas que son más responsables efectivamente, son más autoconscientes, son mucho más holísticos, más integrales, no consideran de que no, esto de esta manera y es como blanco, negro y por aquí esto tenés que ir como caballo viendo solamente una forma, porque comentan varias personas que las mujeres ven como varios puntos al mismo tiempo, mientras que los hombres ven solamente uno y eso lo van como focalizando. Y bueno, cuando uno ve y se enfoca en lo que es la psicología o tema de lo que es en comprender a las personas, en realidad varía bastante y en eso, bueno, no es lo mismo hablar quizás de un hombre que de lo masculino, que de un macho, que de lo varonil, que, no sé, como la energía masculina o cómo se van dando estos aspectos, que quizás varias personas tienden a irse al extremo cuando uno toca como este tema o estos aspectos. ¿Y por qué considero que es importante? Porque en realidad hoy en día, bueno, además uno que estamos en el mes de la mujer, que es internacionalmente por todo el tema de los cambios que se van dando, y en ello, al momento de cuando uno busca yo creo que el participar, más que participar, como tener una forma propia de ver lo que es la sociedad o de reconocer otras formas de ser. Y yo, por ejemplo, he tenido muy buena experiencia con mujeres líderes, en realidad, que me han entregado con mayoría de herramientas, he podido lograr el desarrollar otros aspectos como de mi persona porque han tenido cierta sensibilidad. Igual me ha sucedido eso como con hombres más conscientes, que yo les llamo, porque de alguna forma se salen como de ese tema de lo que es como la heteronorma, que es como de esta hiperhembra y de este como hipermacho, que, bueno, va aplicando de alguna forma, que también tiene como harta presencia en lo que es como lo social hoy en día, porque hay personas que piensan como de una forma más como blanco-negro, en realidad, diciendo que uno, por decirlo, yo creo que quizás hay personas que nunca se han cuestionado, quizás que, por ejemplo, si un hombre o un varón me expresa el tema afectivo, eso puede ser que sea una persona que después tenga conductas que sean mucho más insensibles, que invisibilicen situaciones, que de alguna forma no piensen en los demás, y eso se vuelve como algo natural, porque igual es una parte de la persona y eso también puede tener un impacto en su salud. O en el caso de las mujeres, que también el hecho de tener como esa mayor como dependencia, esa no dirección o quizás como esa como hiperrelación, porque en donde constantemente están en interacciones o envueltas en dinámicas con otras personas, se puede traducir en que no necesariamente van a un objetivo que se necesita. Pero no tiene nada que ver eso con ser mujer o con ser hombre, porque el liderazgo no tiene relación con un cuerpo, no tiene relación con un órgano reproductivo, no tiene relación con la sociedad, porque si fuera así, por decirlo, no habría ninguna persona de determinado origen que logre un resultado, o todas las personas de determinado lugar lograrían siempre el mismo. Tú puedes encontrar personas de muy buenas familias que, por decirlo, nunca se vuelven empresarios, o personas de negocios muy exitosos. Tú puedes encontrar personas de una situación mucho más humilde, por decirlo, que también logran tener mucho éxito. Entonces tampoco va por ahí. Y bueno, también eso puede tener quizás más relación con la persona que es cada quien, con los valores que tiene, las reflexiones que entrega, el valor que le da a otras personas o los ambientes en los que se desenvuelven. Pues de alguna forma, si tú desenvuelves en un espacio donde eh, te valoran quién eres tú y te permiten desarrollarte por quién eres, por decirlo, y no es porque tengas el pelo corto o el pelo largo, porque seas más sensible o insensible, o sea una persona que habla más fuerte o más suave,
o de repente escucha antes de hablar y más que habla antes de escuchar, eso ya marca una diferencia. Entonces, en realidad, ¿cuál es lo que me gustaría quizás como tomar más en cuenta? De que eh, primero se es persona y para ser persona, bueno, también yo creo que la parte afectiva es importante, la parte como más en relacionar con otras personas. En otro, el tema de la lógica y la asociación como mucho más analítica no tiene nada que ver con un tema necesariamente de género, porque hay mujeres que son muy buenas en el aspecto matemático y hay hombres que son muy buenos en el aspecto espiritual, o grandes poetas también que existen, grandes actores, grandes artistas. Entonces, en realidad, el hecho de ver que varias veces es como se van replicando y no se van cuestionando aspectos que se van dando en el día a día, porque por decirlo, si yo veo un hombre, o yo creo que quizás por hablar desde el sentido común, yo veo un hombre que es más sensible, yo no le veo un problema si es más holístico, más integral, y también si yo veo una mujer que quizás es más analítica, para mí tampoco es como algo como aversivo ni extraño porque no tiene nada que ver con un cuerpo o no tiene nada que ver tampoco con ciertos aspectos sociales, sino que tiene que ver con lo que la persona quiere ser para poder desarrollarse y poder vivir su vida. Bueno, espero que sea... en realidad quería compartir esa idea porque en realidad pues, generalmente tú ves como o para acá o para allá. Y en verdad creo que eso no le sirve mucho a nadie porque al final como que le estás opacando el camino de desarrollo de una persona. Y también se ocupa mucho eso del ocupar como un determinado concepto y tal cosa. Eh, bueno, pues yo hace poquito compartí un video de acá en una página en mi perfil de Instagram, que bueno, yo no sé si lo habrán visto, que mostraba como en Madagascar, es por buscar un ejemplo súper simple, que estaban como en un avión volando, ahí estaban unos monos, estaba ahí el león Alex y con la hipopótamo, la cebra y la jirafa, y daban como un mensaje de que tenían que elevarse porque si no iban a chocar, y se van pasando el mensajito entre monito y monito, y después un monito llega y le dice al otro de que decía que tenían que matarlo y acabar con todo y que era la única alternativa. Entonces se pasó de el tener que elevarse a tener que matarlo a todo por lo que se fue traduciendo y diciendo entre uno y otro. ¿Y aquí voy con eso? De que las interpretaciones, por decirlo, cuando uno dice, hay una persona que se llama Saussure, que él estudió lo que es el lenguaje, estudió lo que es el signo, el significado y el significante. Entonces, por ejemplo, si yo te digo la palabra árbol, cuando yo te digo árbol, ¿tú qué piensas? ¿En una palmera? ¿En un pino? ¿En un roble? ¿En un jacarandá? ¿En un helecho? ¿En un pimiento? ¿En un naranjo? ¿En un manzano? Es la misma palabra, es la palabra árbol. Piensa en un árbol grande, en un árbol chico. ¿Qué es eso para ti? ¿Qué se podría hacer como más detalle en eso? ¿Y por qué va? Porque, por decirlo varias veces, uno dice, yo qué sé, hombre y se atribuyen un montón de significados. Dices mujer, se atribuyen un montón de palabras que en verdad están en la cabeza de usted. Y no es que sea para todo el mundo, sino que o está en el sentido común o está en la cabecita de usted. Entonces, que exista así como necesariamente un macro relato o alguna forma, no necesariamente, porque también están las excepciones en todos los lugares. Y que una persona se sienta hombre no significa que sea insensible. Que una persona, por decirlo, que una persona se sienta hombre no significa que tenga que ser heteronormada. O no significa que no pueda ser una persona que no pueda quizás conectar con otras personas. Entonces yo voy como mucho a verlo desde esa forma porque en estos temas
lo que le llaman el ser hombre o ser mujer, por el solamente hecho de ser persona, todos estamos involucrados, directa o indirectamente. Y generalmente las personas reproducen ideas o van tomándolo por, yo lo que veo es que por temas de comodidad, por algún beneficio propio, por buscar el añadirse como algo que en verdad le hace sentido y no va más allá. Y eso tiene un impacto en los demás. Entonces, bueno, quería compartir eso, así que les deseo un muy bonito día, que le vaya muy bien, cuídese harto y espero que logre que se pueda hacer una sociedad en donde en verdad las chiquillas no tengan tanto inconveniente por ser chiquillas, por decirlo, y, y los chiquillos también puedan también no tener que restarse ciertas cosas por responder a determinados tipos de situaciones. Eso, espero que estén muy bien y cuídense.